Hola hermanos, el día de hoy, 30 de mayo del 2023, es martes de la octava semana del tiempo ordinario. Hoy sí ya entramos de lleno en el tiempo ordinario, ayer porque hemos tenido todavía la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia, entonces no hemos entrado en este ritmo, ¿no? Ahora comenzaremos ya, estamos leyendo el libro del Eclesiástico, para que lo sepan, el libro de Jesús ben Sirá, la Siráside, y además seguimos todavía en el Evangelio de Marcos, que lo habíamos dejado atrás en pues las primeras 7 semanas y media, ¿no? 6 semanas y media que hemos tenido de tiempo ordinario antes de comenzar el tiempo cuaresmal y la Pascua. Hoy es día de una de las santas patronas de Francia, es copatrona porque hay varios patrones de Francia, ¿no? Santa Juana de Arco. Es un poco complicada la vida de Juana porque en el tiempo, incluso como ella era analfabeta, ¿no? Se dice que ella lo que hacía era dictar las cartas y le enseñaron a medio firmar por ahí. Su nombre Juana, incluso Jeannette, Jean, es decir, hay un montón de... Y lo de Arco es por el apellido del papá, porque el papá efectivamente se llamaba así, por lo menos Jacques d'Arc. Y entonces por ahí viene el asunto, pero en esa época ni siquiera se ponían apellidos, oigan, o sea, nada que ver. Cuando ella muere, que va a ser martirizada en 1431, un 30 de mayo, ella dice que tiene 19 años. Entonces, sacando ese cálculo, pues entonces tiene que haber nacido en 1412 en una pequeña población que se llama Domremy, y ahí es donde ella nació. Vamos por partes, ¿no? Esta pequeña vía es del ducado de Bar en aquel entonces, ¿no? Ella empieza a tener visión, estamos en el marco de la guerra de los 100 años, que duró más de 100 años, o sea, es decir, sí, claro, porque la guerra va a durar desde 1337 y se va a extender por poco más de 116 años y entonces, claro, no es exactamente lo que nosotros suponemos, sino que efectivamente duró un poco más. ¿De dónde viene esa guerra? Había parentesco entre los reyes que gobiernan Inglaterra y los reyes de Francia. Y entonces, en una oportunidad en la que Carlos VI, hay un conflicto con su descendencia y el ducado de Borgoña y todo aquello, no me voy a detener yo a explicarles todo de los Armagnac y todo lo demás. Entonces, aprovecha Inglaterra para intervenir y poner su propio rey. Y entonces eso va a generar una guerra civil, y esa guerra civil entonces será lo que se conoce como la Guerra de los 100 años. Esa guerra, como les digo, va a tener algunos momentos de pausa, algunos momentos en los que se va a detener por alguno u otro motivo, sobre todo intereses de orden económico, y el Papa luchaba porque terminara esa guerra, ustedes no tienen idea. De ahí vendrán, de los intereses de esa guerra, vendrá por ejemplo la desaparición de los templarios, de la Orden de Temple, claro que sí, porque estamos en esa época tan difícil de Felipe IV y sus sucesores, que va a generar este conflicto. Ella tiene visiones, supuestamente, de San Miguel Arcángel, de Santa Catalina de Alejandría, y además, ella con esa y de Santa Margarita. Y entonces en esas visiones ella recibe el mandato de ir y acompañar y ayudar al ejército, llamémosle francés, como tal. Y entonces ella tiene varias visiones, anuncia algunos fracasos militares y luego ella se suma. Carlos, que en ese momento todavía no ha sido coronado, va a ser coronado gracias de hecho a la intervención de ella, va a ser coronado en Reims. Entonces, en este momento están en Chinon, que es llamémosle así, la sede del gobierno en esta época. Entonces Carlos VII, hay un montón de elementos ahí que se cuentan, legendarios, que la mandaron a traer y él se escondió entre la multitud y que pusieron a otro allá y ella le dijo, no, yo no me puedo arrodillar delante de usted, señor, porque el rey está allá. Esa era de las cosas preciosas de ella. En fin, acompañó en Orleans, en París, en varios lugares al ejército. Fue capturada, fíjense, no fue capturada por los ingleses, fue capturada por franceses, borgoñones de la Casa de Borgoña, que estaban ligados a los ingleses. Se la entregan a los ingleses y los ingleses la juzgan. Hay un juicio por herejía y además por travestismo, y pues sí, porque se vestía como hombre, porque se ponía armadura, ¿no? Y nunca combatió directamente, solo animaba a las tropas, ¿no? Pero igual, y siempre todo era en base a la oración, todo era en base a la oración.
Y bueno, finalmente, como les digo, es condenada a la hoguera y la queman pues un 30 de mayo de 1431. Ahora bien, fíjense, ahí viene el detalle. Aunque ella había sido capturada ya desde, fíjense, estuvo casi un año presa, porque fue capturada en mayo del año anterior, del 1430, y hubo intentos de recuperarla, de pagar un rescate y todo. De hecho, eso era creo lo que originalmente andaban buscando, que se pagara una fuerte suma de dinero o que se entregara parte del territorio que todavía controlaban los ingleses. Pero en fin, bueno, para no hacer muy largo, en la historia, fíjense, el mismo Carlos, cuando ella es quemada, empieza a tratar con el Papa para pedirle que por favor se retiren los cargos de herejía, porque imagínense, entonces yo fui coronado bajo la ayuda de un hereje, entonces por lo tanto, entonces lucha en este sentido y finalmente en 1456 pues se logra, el Papa Calixto III logra que pues se haga un nuevo juicio y se descubre pues que no, que ella nada que ver. Y fíjense, hay testigos, hay un montón de gente que estuvo con ella, que combatió al lado de ella y que dan fe de eso. Bueno, va a ser beatificada en 1909 y fue canonizada en 1920. La figura de una jovencita con convicciones claras y con un sentido de amor a la iglesia, claro que sí, y de un sentido también de patriotismo. Nada malo en eso, creo, solamente mientras mantengamos el equilibrio de que una cosa es la iglesia y otra cosa es la vida civil, ¿no? Pero bueno, vamos a las lecturas. Como les digo, libro del Eclesiástico, no, eso es el que estamos leyendo ahora. Capítulo 35, versículos del 1 al 15. La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. El que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado. No te presentes pues ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagarle tus primicias. Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos. Dale al Altísimo según la medida en la que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará 7 veces más. No pienses en sobornar al Señor, porque Él no recibirá tus dones, ni confíes en la ofrenda de cosas mal habidas, porque el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evidente, es un tema recurrente, ¿no?, en la historia espiritual, de la vida espiritual de todos, o sea, las prácticas de piedad y la caridad. O sea, ¿cómo las combinamos? O sea, hay gente que es muy piadosa, que cumple mucho, que hace esto, que hace novenas, que hace entrega lo otro y ta. Ok, ¿y dónde queda la vida de el pensar en el hermano? No solamente es que yo cumplo con lo que manda, voy a misa el domingo, me confieso, rezo, hago esto, hago lo otro, todo eso está muy bueno. Pero si eso no va acompañado de un corazón puro, de un corazón justo, para utilizar el término de Jesús ben Sirá, entonces no tiene ningún sentido. Fíjense, en ningún momento condena que no se hagan prácticas de piedad. En ningún momento está diciendo de nada sirve. No, lo que pasa es que está pidiendo que esas prácticas se hagan con un corazón justo, con un corazón puro, porque eso es una ofrenda agradable al Señor. Y nótenlo, porque yo sé que más de alguno haber dicho, Padre, mire que ahí habla de los diezmos y nosotros no hablamos de los diezmos. Les leo el versículo que sigue, que me parece a mí que es precioso. Dale al Altísimo según la medida en la que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas. No hay un límite en esto. Si usted lo que puede es dar el 5%, ayudar con el 4% de lo que usted recibe, o con el 20%, adelante. No sé si me explico. Aquí lo del diezmo, lo que hace las traducciones a veces son muy simpáticas, ¿no? Porque efectivamente está hablando de entregar algo siempre al Señor. Ese es el punto. Y está mandado, ¿no? Todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades al bien de la iglesia y al bien de la evangelización. Eso no tiene nada de malo, pero insisto, no se trata de tasar el asunto. Ahí hay algunas iglesias, llamémosles iglesias que más parecen negocio, donde lo que hacen es que le mandan a los fieles aquí el talonario. ¿Cuánto recibe usted de sueldo? Pues aquí está el talonario y usted tiene que pagar tanto. Dios mío, ¿y esto qué? Dice uno, ¿qué es esto? Es un negocio. Eso no es el sentido de esto. Además, insisto, fíjense, no intente sobornar al Señor. Esto es muy bello. Porque hay algunos que lamentablemente pensamos que se trata de una compra-venta. O sea,
yo le doy tanto al Señor, por lo tanto tengo que recibir esto. Pues si yo me he esforzado de esta manera, entonces el Señor me tiene que retribuir de tanta manera. Eso es incorrecto. Eso es una falta grave. Es considerar que en el fondo puedo doblarle el brazo al Señor para que Él me dé en la medida en la que yo le estoy dando. Y no es así el asunto. Vamos al Evangelio. Fíjense, el problema es que no hemos leído el Evangelio que tocaba ayer, lunes, porque hemos leído, lógico, el capítulo 19 del Evangelio de Juan, porque era la fiesta de Nuestra Señora, de Santa María, Madre de la Iglesia. Entonces, por eso no se ha leído. Pero fíjense bien, capítulo 10 de Marcos, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos, tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué les digo esto? Es que como no leímos ayer, que la relación está en que ayer ha llegado el joven rico donde el Señor, y el Señor le ha dicho: vete y vende todo lo que tienes y después ven y sígueme. Entonces, claro, y el muchacho se fue apesadumbrado porque tenía muchas posesiones. Ahora viene Pedro y le dice: nosotros lo hemos dejado todo, y a nosotros ¿qué nos va a tocar? Y viene Pedrito pasando la factura. Ya, bueno, podemos verlo también desde esa perspectiva, ¿no? Puede ser también una pregunta legítima de parte de Pedro, ¿no? Pues este muchacho tenía mucho, pero se te fue, Señor, y nosotros que aquí estamos, que lo hemos dejado todo por ti. Entonces, ¿qué nos corresponde? Y la belleza no, Nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1. ¿Ya? En padres, madres. Sí. Y miren, eso lo experimenta uno efectivamente. Cuando hay ese deseo de seguir al Señor, pues uno tiene hermanos, tiene un montón. Y personas que se ponen como que si fueran la mamá o el papá de uno también. Y eso es verdad. Y sí, tiene un sentido lindo esto. Claro, nadie va a sustituir a mi mamá y nadie va a sustituir a mi papá. Pero, lo digo, se amplía la familia, se hace todavía más grande. Ese es el sentido del asunto. Y entra uno en esa vida de gracia, ¿no? Y es bellísimo esto. Bueno, y también con persecuciones. El Señor Jesús no anda escondiendo el asunto. O sea, el seguimiento no es fácil. No es fácil. Claro, lo que nos interesa, creo, a todos debería ser no la vida eterna. Eso es lo que cuenta. Lo demás, tener posesiones y tener lo que sea, eso se acaba. Eso, nada. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra intención? Cuando damos lo que damos o cuando entregamos lo que entregamos. Con un corazón justo, pasando la facturita, pidiendo y exigiéndole al Señor, o siendo conscientes de que el seguimiento implica esos riesgos y por eso las consecuencias del seguimiento también son reales. Les invito a hacer oración. Podría seguir así, ir tirando más o menos. ¿Por qué complicarme la vida? Tampoco es para tomárselo tan en serio, ¿no? Pero tengo sed de ti, Señor. Quisiera no tener que elegir, no tener que tomar una decisión. Preferiría no hacer una opción. ¿Para qué tanta exigencia? Tampoco es para ponerse tan radical, ¿no? Pero tengo sed de ti, Señor. Hasta aquí he llegado y aquí me paro. A mí que no me despierten, estoy cansado. Ya está bien, ¿no? Total, ¿para qué? Pero tengo sed de ti, Señor. No quisiera renunciar a nada. ¿No sería mejor apartarse, apuntarse a todo? Sin decidirse por nada, sin arriesgar nada. Pero tengo sed de ti, Señor. Soy bastante religioso, a mi manera. Ni soy un santo de altar ni una mala persona, creo yo. Vamos, como todos, un tanto rutinario y no muy cumplidor, es verdad. Pero tengo sed de ti, Señor. Señor, que la sed no me deje acomodarme y me impulse a dejarlo todo con confianza y a darlo todo por ti con gratitud. Tú no te dejas ganar en generosidad y nos pagas por anticipado el 100 por 1. Señor, que la sed me conduzca a ti, a todas las personas que me necesitan y a la paz que busca mi alma. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Juana de Arco, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz martes para todos.